Hola a todos, en este video les voy a hablar acerca de la transformada de Laplace. Más específicamente les voy a hablar acerca de la definición de la transformada de Laplace. Les voy a mostrar algunas transformadas y después vamos a hablar de la transformada inversa. Bueno, entonces en cuanto a la definición tenemos que vamos a considerar funciones que están definidas para números mayores o iguales que 0. Y vamos a definir la transformada inversa de la función f como la integral de 0 a infinito de a la menos st por f de t con respecto a t. Acá el s, ¿cierto? El dominio de esta función va a ser precisamente los valores de s que hacen que esta integral sea una integral convergente. Aquí a manera de ejemplo calculemos la transformada de la función 3 y la función coseno de 4t. Entonces, primero que todo tenemos que para 3 pues, es simplemente la integral de 0 a infinito de e a la menos st 3 por 3 con respecto a t. Y la integral de esto es simplemente menos 1 sobre s a la menos st por 3. Y ya lo que hacemos es evaluar de 0 a infinito, que eso es simplemente tomar el límite cuando b tiende a infinito o cualquier otra letra. Y evaluamos en b y en 0, entonces nos queda e a la menos sb menos 1. Entonces recordemos que este límite, la exponencial, simplemente recordemos la gráfica de la exponencial, que cuando el argumento va a menos infinito, la exponencial se va para 0, y cuando el argumento se va para infinito, la exponencial también se va para infinito. Entonces en este caso, la única forma de que este límite exista es que el argumento se vaya para menos infinito, o sea que esto sea negativo, o lo mismo que ese sea mayor que 0. Entonces en ese caso el límite va a ser 0 y esto me va a quedar que la transformada es simplemente 3 sobre s. Y como les digo, es para s mayor que 0. Entonces de manera similar vamos a calcular la transformada de coseno de 4t. Entonces planteamos la misma integral, pero entonces con coseno de 4t. Y esta integral recuerden que la podemos hacer por partes, es cíclica. Entonces la integral es esta que tengo aquí a la derecha. Y ahora lo hacemos lo mismo, evaluamos en b y en 0 y después tomamos el límite cuando b tiende a infinito. Y en este caso recuerden que la exponencial le gana pues a seno y a coseno, entonces este límite también va a ser 0 cuando b tiende a infinito, cuando s sea mayor que 0. Entonces en este caso tenemos que ese límite va a ser s sobre s al cuadrado más 16, o lo mismo s sobre s al cuadrado más 4 al cuadrado, porque aquí tenemos 4. Entonces si lo hubiéramos hecho con cualquier otro número, pues sería la misma fórmula, s sobre s al cuadrado más el número que yo tenga con t al cuadrado. Entonces, observemos que la transformada de Laplace es un límite y una integral. Y esas dos operaciones son lineales, ¿cierto? Entonces la transformada de Laplace también es un operador lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero aplicar la transformada a una suma, lo que puedo hacer es primero aplicarle a cada sumando la transformada y por último lo sumo. Y también cuando tengo una constante multiplicando una función, entonces puedo sacar la constante de la transformación. Y aquí también recuerden que hablamos de que esto se cumplía a partir de un cierto s, entonces aquí hay que colocar cuidado que esta fórmula pues se cumple para s cuando s es mayor que el máximo de los que cumplen pues esta y esta. Muy bien, entonces a continuación, como les dije, aquí les presento una tabla de algunas transformadas. De la transformada de 1 es 1 sobre s. Esto implica que la transformada de cualquier constante k va a ser k sobre s. La transformada de t a la n, donde n es un número entero positivo, es n factorial sobre s a la n más 1. La de t a la 1 medio es un medio de raíz de pi sobre s a la raíz de 3 medios, pues, a la raíz cuadrada de s al cubo. En fin, aquí tenemos las transformadas de algunas funciones y la de seno, como dijimos ahorita, la de as sobre s al cuadrado más omega cuadrado, así como en el ejemplo que tuvimos coseno de 4t. Muy bien, entonces, ahora con la linealidad de la transformada de Laplace y con estas fórmulas, por ejemplo, podemos calcular muchas transformadas, ¿cierto? Cualquier combinación lineal de estas funciones que tenemos aquí, vamos a poderla ver como la combinación lineal de estas otras, ¿cierto? Porque L es un operador lineal.
Por ejemplo, la transformada de t al cuadrado menos 2t más 13 a la t menos 4 coseno de 3t, pues como conocemos la de t cuadrado, la de t, la de e a la t y la de coseno de 3t, entonces aplicando la linealidad vamos a tener que la transformada de esta función es simplemente 2 sobre s al cubo menos 2 sobre s al cuadrado más 3 sobre s menos 1 menos 4s sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces esta sería la transformada de esta función sin necesidad de utilizar la definición como la integral impropia, ¿cierto? Obviamente nos ahorramos mucho trabajo. Ahora hagamos la de 3t al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces esta no está en la tabla que acabamos de decir, pero observemos que si expandimos esto, obtenemos el polinomio 9t cuadrado, t a la 4 menos 12t al cuadrado más 4. Entonces este sí lo podemos hacer y la transformada simplemente sería 9 por 4 factorial sobre s a la 5 menos 12 por 2 factorial sobre s al cubo más 4 sobre s, que en este caso pues nos da esto. Y lo podemos escribir también de esta forma, porque lo que vamos a hacer más adelante es hallar la transformada inversa, entonces por lo general vamos a tener expresiones de este estilo y nos vamos a tener que devolver. Bueno, entonces por ejemplo, la transformada de 4 coseno al cuadrado de 3t, entonces tampoco está en la tabla, pero recordemos que hay una identidad de 4 coseno, de coseno cuadrado, que es un medio de 1 más coseno del ángulo doble, o sea, de 2 veces 3, que sería 6t. Entonces, tenemos que la transformada inversa de esta función es 2 sobre s más la transformada de 2 coseno de 6t, que es 2s sobre s al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea, 36. Muy bien, entonces con esta tabla y con la linealidad podemos hallar la transformada de muchas funciones más, sin necesidad de hacer la integral impropia. Ahora, observemos que esta observación es importante para hablar de la transformada inversa. Primero, tenemos que si dos funciones f y t, f y g, son iguales, excepto en un número finito de puntos, entonces sus transformadas van a ser iguales. Porque recuerden que la transformada es una integral y un límite, ¿cierto? Ahora, esto es muy importante para la solución de ecuaciones diferenciales. Si f es una función de orden exponencial y continua por tramos, entonces el límite de su transformada cuando s tiende a infinito va a ser 0. Una función es de orden exponencial si está por debajo, a partir de un instante t o a partir de un número t, está por debajo de una exponencial. O sea, en otras palabras, una exponencial la domina. Si ustedes observan, todas las que hemos visto hasta el momento, pues cuando tomamos el límite, cuando s tiende a infinito, todas estas transformadas se van para 0. Esto es porque estas funciones son de orden exponencial. Entonces, todas las que hemos trabajado, las que trabajamos cuando estábamos hablando de ecuaciones de orden superior, ¿cierto? Que eran exponenciales o polinomios, o senos y cosenos, o multiplicaciones o combinaciones de estas funciones, son de orden exponencial. Entonces siempre van a cumplir esto, que el límite cuando s tiende a infinito de su transformada va a ser 0. Bueno, entonces, ahora la transformada inversa de una función f mayúscula se define como una función f tal que al aplicarle usted la transformada le da la función que con la que empezó. Observen que aquí hablo de una transformada por lo que les acabo de decir ahorita. Si usted tiene dos funciones que son iguales excepto en un número finito de puntos, las transformadas van a ser las mismas. Entonces, una función tiene muchas transformadas de Laplace inversa, pero vamos a tomar pues como la transformada de Laplace, vamos a tomar la función que sea más continua. Y a esa la vamos a denotar pues L a la menos 1 de f de s. Entonces, la tabla que tenemos anteriormente nos va a servir también como tabla de funciones de transformadas de Laplace inversa, ¿cierto? Simplemente la miramos en el sentido de derecha a izquierda. Entonces, resulta que también es un operador lineal, ¿cierto? Por ser la transformada, pues por ser la operación inversa de una operación lineal. Entonces, esto nos va a permitir calcular la transformada inversa de muchas funciones, siempre y cuando la llevemos a una combinación lineal de las que ya conocemos la transformada inversa.
Entonces, en particular, hagamos estos ejemplos. La transformada inversa de 7 sobre s más 4 menos 2s sobre s al cuadrado más 3. Entonces, observemos que 7 sobre s más 4 es la transformada de 7 a la menos 4t. Y 2s sobre s al cuadrado más 3, recuerden que eso es coseno. Entonces, coseno y abajo vemos el número como un cuadrado. Entonces, la raíz de 3 al cuadrado nos queda coseno de raíz de 3t. Entonces, esta función es la transformada inversa de esta otra, porque si yo le aplico la transformada a esta, con seguridad me va a dar esta expresión. Entonces esa es la transformada inversa. Entonces hagamos esta otra, 2 sobre s al cuadrado más s. De la transformada inversa de esta función, de esta no está en la tabla, no está en la tabla que tuvimos ahorita, pero observemos que podemos factorizar el denominador y aplicar fracciones parciales. Y ustedes pueden pues, corroborar que las fracciones parciales de esta fracción son 2 sobre s menos 2 sobre s más 1. Estas dos sí son de tabla. Entonces tenemos que la transformada inversa de esta función es 2 menos 2 por e a la menos t. Entonces básicamente en estos ejercicios vamos a tener que hacer fracciones parciales para que para que la llevemos a fracciones más simples, y esas fracciones más simples pues interpretarlas con la tabla que tenemos. Hagamos esta otra. Entonces, la transformada inversa de 4s menos 5 sobre s al cuadrado más 6 menos 8 sobre s a la 6. Bueno, aquí 8, aquí este s sobra. Entonces, la transformada inversa simplemente, pues lo que vamos a hacer, este numerador lo vamos a distribuir, a repartir. Y entonces ahora sí nos queda que esta es coseno de raíz de 6t. 4 coseno de raíz de 6t. Y este otro pues parece a seno de raíz de 6t, pero en vez de 5 pues para la de seno de raíz de 6t necesitamos raíz de 6. Entonces lo que hacemos es multiplicar y dividir por raíz de 6. Al multiplicar y dividir por raíz de 6 me va a quedar raíz de 6 sobre s al cuadrado más 6, que es la transformada de seno de raíz de 6t. Y aquí pues aquí racionalicé el denominador y me quedó 5 raíz de 6 sobre 6. Por último, como les dije, aquí está s sobra, entonces me quedaría la transformada inversa de 8 sobre s a la 6, la misma idea. Yo sé que para que me den el denominador s a la 6, necesito transformar a t a la 5. Entonces yo sé que es t a la 5, pero ¿cuál es la transformada de t a la 5? Es 5 factorial sobre s a la 6. Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por 5 factorial, y aquí me queda pues que 8 sobre 5 factorial es 1 sobre 90. Y por último, el último ejemplo es este, pues un poquito más complicado, pero pues lo que hay que hacer es notar que abajo usted puede factorizar utilizando pues factorización por agrupación, y resulta que esto abajo factoriza como el producto de 2s más 1 por s al cuadrado más 4. Entonces nuevamente aplicando fracciones parciales obtenemos que las fracciones parciales son estas, y ya estas otras sí las podemos transformar, pues la transformada inversa, porque esta aquí sacamos el 2 de factor común y nos va a quedar 2 que multiplica a s más un medio, o sea que esto nos va a quedar e a la menos t medios. Y aquí pues tengo s sobre s al cuadrado más 4, que es coseno de 2t, y 1 sobre s al cuadrado más 4, que sería un medio del seno de 2t. Entonces finalmente pues obtenemos la transformada inversa de esta función. Entonces, como les digo, en estos primeros ejercicios, pues básicamente va a ser aplique transformadas, aplique fracciones parciales y después aplique la transformada inversa. Bueno, eso es todo por este video. Espero poder hacer otro video, o voy a hacer otro video con ecuaciones, cómo resuelven ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace. Y también voy a hablar de la propiedad de traslación de la transformada de Laplace, la traslación en el eje S. Bueno, entonces este documento se los voy a dejar también en el Google Classroom del curso para que lo vean con más detalle. Hasta luego.